¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Diversión con Vinilos. Hoy vamos a empezar una serie de programas dedicados a los hermanos olvidados, músicos y artistas con un gran talento, pero que han sido eclipsados por sus hermanos más famosos. Seguro que se os vienen algunos ejemplos a la mente, por ejemplo, Jermaine Jackson, hermano de Michael Jackson, Mike McGear, también conocido como Mike McCartney, Alex Van Halen, Tom Fogerty, bueno, muchos otros. Hoy vamos a empezar con un músico muy especial, y digo vamos porque en este programa vuelvo a contar con la colaboración del gran Manuel Lemos Muradás, que conoce muy bien al artista de quien vamos a hablar hoy. Bueno, y este artista es ni más ni menos que David Knopfler, un excelente e influyente guitarrista y compositor, un músico muy interesante que ha quedado a la sombra de su hermano mayor. Y para comenzar esta breve reseña, qué mejor que sea el propio David Knopfler el que inaugure el programa. Hello, my name is David Knopfler. Greetings to Alberto and Manuel. Greetings also to those who follow the YouTube channel Diversion con Vinilos. Es todo un honor que David Knopfler se haya pasado a saludar por el programa. Bueno, vamos a hacer una pequeña reseña de su carrera y de su música. Y algunos os preguntaréis, ¿cómo has conseguido que David Knopfler haya mandado un saludo? Bueno, pues la respuesta la tiene Manuel. Conocí a David Knopfler, pues habrá unos 10 años y algo, poco más de 10 años. Me apetecía entrevistarlo y contacté, me imagino, que con alguien de su discográfica. No lo recuerdo bien, pero esa persona me contestó diciendo que había hablado con él y que él le había dado luz verde y por lo tanto me pasaba su correo electrónico personal y que a partir de ese momento le escribiese a él directamente. Y así fue. Le escribí, le comenté de la entrevista y él me contestó ok, sin ningún tipo de problema. Me envías las preguntas y yo ahora estoy de gira, pero cuando esté en los hoteles de descanso te voy respondiendo a tus preguntas y cuando las tenga todas te las envío. El resultado de esa entrevista hay que catalogarlo como una auténtica porquería. No está publicada en ningún lado. Ni siquiera la tengo guardada en mis archivos. Y ahora os explico por qué. Con David Knopfler aprendí una importante lección. Y es que cuando quieres entrevistar a un músico famoso que estuvo en un grupo famoso, lo que no puedes hacer nunca es centralizar esa entrevista haciendo la mayor parte de las preguntas sobre el grupo en el que estuvo y no sobre su carrera en solitario. Entonces, indudablemente, como él fue miembro fundador de los Dire Straits, mi mayor parte de preguntas iban sobre esa época y sus respuestas eran: de eso hace más de 30 años, no me acuerdo. Han pasado muchos años, no me acuerdo. Etc, etc, etc. Sí me respondió una pregunta, como me imagino que sabréis, o al menos en aquella época corrían dos opciones por las que él había abandonado el grupo. Una de ellas era porque no le gustaba el camino que seguía el grupo y otra era porque él quería componer canciones y su hermano Mark no le dejaba. Ahí me respondió algo que la verdad es que queda a libre interpretación de cada uno. Yo le hice esa pregunta y él me respondió: como sabrás, en 1983 publiqué mi primer disco en solitario, Release, y en él participa mi hermano Mark Knopfler. Por lo tanto, como digo, queda libre interpretación de cada uno de vosotros. Efectivamente, aunque la sombra de su hermano sea alargada, hay que destacar la importancia de David Knopfler durante su trayectoria en Dire Straits.
No nos hemos de olvidar tampoco que fue el responsable de que Mark Knopfler y John Illsey se conocieran y por tanto en buena medida artífice de la creación de Dire Straits. David tocaba la guitarra rítmica en la banda y tiene una parte importante en el sonido crudo y rockero de los dos primeros discos, el homónimo Dire Straits de 1978 y este fantástico Communiqué de 1979. Este sonido cambió con la partida de David durante la grabación del tercer álbum Making Movies de 1980, que empezó a grabar pero del cual no fue acreditado. A partir de entonces se embarca en una carrera en solitario en la que ha desarrollado un estilo muy personal y definitorio. ¿Cómo podríamos definir el estilo musical de David Knopfler? Porque con esta definición nos vale para toda su discografía. Tiene muchos discos publicados. Su estilo se podría definir como un pop rock melódico. Hay muchas baladas en sus discos, pero también hay canciones rítmicas. Pero repito que sobre todo predomina en su estilo las baladas, las canciones cargadas de sentimiento. Es un estilo muy propio, la verdad. Y después, bueno, tiene esa característica de que su voz se parece también a la de su hermano mayor, Mark. Coincido con Manuel, los discos de David Knopfler se mueven dentro de un estilo en el que abundan las guitarras ensoñadoras, los ecos de blues y de country y especialmente un énfasis por las baladas y los tiempos medios. A mi modo de ver son claras las influencias y los guiños a músicos como Gigi Cale o como Chris Rea. Como solista comenzó su carrera con el estupendo álbum Release en 1983, un trabajo que tiene temas que perfectamente podrían haber firmado los Dire Straits, pero con un sonido mucho más personal. Es un disco muy elegante y tiene temas muy buenos, como por ejemplo Soul Kissing o Madonna's Daughter. Tengo aquí, por ejemplo, no tengo el Release, pero tengo aquí este disco que lo he sacado. Este es el tercer disco que ha publicado y que lo quise mostrar por la portada, porque es una de mis portadas favoritas. Es increíble, creo que la veis bien, es una pasada. Hay que decir que después, en el 2010, creó su propio sello discográfico, Paris Records. Él no cree en las plataformas Spotify ni ya cree en las multinacionales ni nada de eso, quiere controlar su propia música y ahí creó Paris Records. Además de Release y Cut the Wire, yo destacaría otros discos muy interesantes como por ejemplo este Small Mercies de 1995 o Heartlands de 2019. En los últimos años ha sacado varios discos mucho más reposados e introspectivos como este Heartlands, algunos de ellos muy interesantes. Songs of Loss and Love, así se titula el último disco de David Knopfler. Al igual que los dos anteriores, es un disco muy relajado, muy calmo, con una muy buena producción. Se nota que David Knopfler está en un momento tranquilo de su vida, donde las composiciones fluyen con naturalidad, porque estos tres últimos discos han salido en 2 años o una cosa así. Se ve que compone fácilmente y que compone mucho y bien. Es un disco donde además él casi todo lo toca. Déjame ver el libreto. Pues mirar, se encarga, aparte de la voz, pues del gran piano, de las guitarras, de bajos, de armónica, de las partes del sintetizador, del Hammond, de la batería y de la percusión. Aún así, aparte de tocar todo esto al estilo Paul McCartney, también tiene un montón de invitados que se encargan de saxofones, cello, pedal steel, etcétera, etcétera, etcétera. Los tres últimos discos de David Knopfler, la verdad es que se nota su veteranía, su tranquilidad y quiere hacer las cosas de manera reposada. Y como oyente, como escuchante, también es un disco para escuchar sin ningún tipo de prisa, con toda la calma del mundo, y son discos, o en este caso este último,
es un disco, pero también los dos anteriores, que ganan con las escuchas y que pues hacen al final una banda sonora importante de la vida de uno, o al menos en mi caso. Como habéis visto, le hemos dado un repaso a la trayectoria y algunos de los discos más destacados de este músico, un compositor que a mi modo de ver ha mantenido una trayectoria coherente, independiente y muy honesta. Y eso le ha permitido crear una música muy personal y muy poética. Bueno, y hasta aquí esta breve reseña sobre David Knopfler. Muchas gracias a Manuel por su aportación y por supuesto al propio David Knopfler por pasarse por el programa. Recomendaros la música de David Knopfler, un artista a descubrir en su larga trayectoria y bueno, no os olvidéis de suscribiros al canal, no os olvidéis de activar la campanita para no perderos ningún vídeo y sobre todo, lo que siempre os digo, disfrutar de la música, disfrutar de David Knopfler, disfrutar de diversión con vinilos. Nos vemos en el próximo programa. We're all just simply waiting.